Buenas, de nuevo Ramón y Leida Benítez del Ministerio Corazón de Jesús, aquí con ustedes vía YouTube, vía Encuentro Visión y en el Internet. Pues de nuevo tenemos un mensaje para ustedes esta semana que Leida investigó mucho sobre ese tema y queremos compartirlo con ustedes hoy. Y el tema es el tema de la bancarrota. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la bancarrota? Vamos a hablar algunas cosas acerca de esto, pero esto trajo a colación por el caso de una amiga mía, que estuve conversando con ella y me dice que orara por ella porque iba a ir a la corte porque había solicitado la bancarrota y que el juez iba a tomar la sentencia, si estaba la bancarrota, si iba a estar en bancarrota o no. Yo le dije, no te preocupes, vamos a orar de una vez, y oramos allí en ese momento. Y muy bien, después me quedé un poco intranquila. Yo dije, ¿cómo esto, no? Un cristiano que tengamos que pasar por este tipo de situaciones. ¿Esto será de Dios? ¿Esta bancarrota? Me empecé a preguntarme. Y bueno, pues empezamos a hacer los estudios y las averiguaciones a ver qué decía la Biblia acerca de esto. Este es un tema, hermanos, muy controversial. Dentro de la parte bíblica hay diferentes posiciones, hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Toman el Antiguo Testamento y dentro del Antiguo Testamento conseguimos versículos que dicen, que nos dirían, bueno, sí puedes someterte a bancarrota, y otros versículos del Antiguo Testamento que nos dirían, no te puedes meter en bancarrota. Y del Nuevo Testamento de la misma forma hay unos que te podrían decir que sí y otros te podrían decir que no. Hay muchas interpretaciones. Pero como me dijo una vez un profesor, ¿y usted qué dice? Y bueno, entonces ahora tenemos que decir lo que nosotros pensamos acerca de esto, nuestra posición. Quería decirles que dentro de los libros de la Biblia hay muchos libros que hablan acerca de la bancarrota. Y les voy a nombrar, bueno, hay muchísimos versículos, más de 24 versículos que hablan acerca de la bancarrota. Más o menos fueron los que nosotros estudiamos. Y los podemos conseguir en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, en el libro de los Salmos, en el libro de los Proverbios, en Eclesiastés, en Mateo, en Efesios, en Colosenses y en Primera de Corintios. Vamos a plantearles dos casos. Tenemos dos casos como de la vida real. El primer caso que vamos a hablar es, yo te pregunto a ti, por ejemplo, Pregunta. Tu amigo de muchos años, Ernesto, te cuenta un problema serio que tiene en su vida. Él es creyente y quiere tu consejo. Por años él y su familia han vivido por encima de sus medios. Refinanciaba su casa continuamente y con eso pagaba la tarjeta de crédito y las otras deudas. Como ya sabemos desde hace un tiempo para acá, pues los precios de las casas se han devaluado, ya no aumentan. Ernesto ya llegó a una situación en que ya no puede seguir refinanciando su casa y ya sus cuentas mensuales ya no las está pudiendo pagar. Está en una verdadera crisis y los acreedores pues lo están amenazando, lo están llamando y lo amenazan que lo van a demandar y que lo van a embargar. Sin embargo, uno de sus compañeros de trabajo le dijo que él podía declararse en bancarrota. Y él viene a ti y le dice y te pide que le aconseje desde una perspectiva cristiana, y él quiere saber si la Biblia pues le prohíbe declararse en bancarrota. Lo primero que le diría a ese amigo mío es, vamos a la palabra, vamos a Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5, que dice lo siguiente: cuando a Dios hacéis promesa, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor que no prometas, que no prometas y no cumpla. Mano, yo te digo a ti una cosa, esto de las cuestiones de como nosotros, estas personas, especialmente en este caso, como toman las cosas muy a la ligera. Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, la competencia de los Joneses, de los vecinos, ¿no? Porque fulano tiene un carro que es muy bonito, yo tengo que tener uno mejor, o la señora tiene las uñas muy bonitas, la señora mía tiene que tener las uñas muy bonitas, la ropa tiene que ser muy bonita, y bueno, eso lo que causa es que empiezan esas personas a caer en deuda, a hacer malas decisiones, a hacer promesas de que van a pagar
y sin embargo si viene cualquier cosita, cualquier tormentita, ya no pueden pagar, y entonces salen huyendo y lo primero que buscan es auxilio en una bancarrota. Yo creo que eso es tomar las promesas y las cosas muy a la ligera. Y mucho, la Biblia también habla mucho de estas cosas. Están siendo malos mayordomos del dinero que tienen. Y eso yo creo que a Dios no le gusta, porque Dios quiere que seamos buenos mayordomos de lo que tenemos. Y para continuar eso de los mayordomos, podemos ir a Salmos 37, 21, que dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Hermano, esto quiere decir que tenemos que pagar nuestras deudas. No hay duda de eso. ¿Por qué? Porque estamos siendo malos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos, de las habilidades que Dios nos ha dado para poder recoger ese precioso dinero que uno trabaja, para poder tener las habilidades que uno tiene para desempeñar nuestro trabajo y de eso vivir. Y uno tiene que vivir a cierto nivel, hasta, ¿cómo es que tú dices? Hasta donde le llegue la soga. Sí, como se dice por allá, hay que arroparse estando en la cobija o no le alcance. Le alcance, pero la gente quiere más, aparentar y hacen malas decisiones. Entonces se vuelven y se ahogan. Cualquier tormenta que viene, ya corren a la bancarrota. No, y el caso es interesante. Este caso de Ernesto es común. Nosotros no lo, porque dentro de las casas es donde se sabe toda la verdad, tú lo ves por fuera y no lo ve, pero la mayoría de la gente vive así, vive refinanciando la casa, pagando las deudas, metiendo las deudas en la tarjeta de crédito, pidiendo prestado hasta con intereses, que es hasta peor porque los intereses son altísimos. Y llega un momento en que, bueno, a Ernesto se le hizo sostenible esto porque ya no pudo refinanciarnos la casa, ya no había más dinero de dónde sacar. Bueno, mira, hasta los bancos te dan una tarjeta de crédito para que pagues a otra tarjeta de crédito. Ellos mismos están ayudando al problema y nosotros cayendo. Sí, entonces, ¿qué debió haber hecho Ernesto? Bueno, Ernesto tenía que haber entonces buscado ayuda con personas que son expertos en finanzas, para que los aconseje, posiblemente un abogado también, para que le diga cómo resolver esos problemas. Cuando está con ese problema debe buscar de los acreedores y decirle: oye, podemos llegar a algún acuerdo, mira, estoy pasando por esta situación, puedo pagar cierto dinero, me puedes aguantar el interés. Hay maneras de que uno puede continuar pagando su deuda, pagando lo que uno promete, pero con menos soga en el cuello. No, y que Ernesto dice que él venía haciendo esto desde hace tiempo. Quizás él pudo haberlo hecho por un tiempo, pero ya después empezar a reflexionar y decir: este mes metí las cuentas, las estoy pagando con la tarjeta de crédito, el siguiente mes también, ¿qué está pasando aquí? Estamos gastando más de lo que estamos ingresando a la casa. Vamos a ajustarnos, por eso es que ahí es donde viene el cuento de que arroparse hasta donde la cobija a uno le alcance. Si no se puede comprar más refresco, más Coca-Cola, pues no se tomará agua. Y esa es la forma pues que el Señor nos manda que vivamos, no pidiendo prestado para que después no se nos complique la cosa. Buscar un presupuesto y ajustarse a ese presupuesto. Y bueno, y vivir así. Y yo creo que va a ser más bendecido que de la otra manera, porque sabemos que el que no paga, a Dios no le gusta el que no paga. Él tomó el segundo libro de Reyes, el versículo 4, y empezó a analizarlo y a predicar en base a este versículo, que se lo vamos a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para llevarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Pero el versículo más importante es este: vino ella luego
y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué bonito. Pero de nuevo eso pasa. ¿Cuándo fue que él escribió eso, ese señor? En los años 1700. Entonces estamos haciendo desde el año 1700 y pico, las personas siguen viviendo sobre su ¿cómo es? Su nivel. Sí, son forma extravagante. Extravagante, o sea, eso no es nada nuevo. ¿Y qué pasa? La Biblia es todavía más antigua que el 1700. Sí, claro. O sea, tenemos buen ejemplo de la Biblia de lo que Dios quiere como vivamos nuestras vidas. Sin embargo, nosotros ni buscamos de la palabra de Dios. Cuando se nos entra esos deseos engañosos, ¿qué pasa? Uno ve el carro, qué bonito, pero uno no consulta, porque si sabe, muchas veces uno dice, bueno, si yo consulto con Dios en la palabra de Dios, ahí no puedo comprar ese carro tan bonito, o no puedo comprar ese carro de ese año, de ese lujo. Me puedo comprar un carro, pero uno que esté en mi budget, que esté en mi presupuesto. Por eso que la gente no consulta la palabra de Dios, y por eso es que estamos en las situaciones que estamos. Pero si estuviéramos consultando la palabra de Dios, estuviéramos viviendo una vida en abundancia, una vida mejor, sin preocupación, sin duda, sin engaño, sin tristeza. Entonces vemos cómo Dios le proveó a esa señora para poder pagar su deuda, y no solo eso, sino para continuar viviendo de lo que Dios le había proveído. Y Dios no tiene fallo, hermano. Dios promete y cumple lo que Él dice. Claro, pero ella no quitó prestado a nadie, ella no se metió en deuda, sino recurrió al Señor. Ahora vamos a otro caso. Juan y Gloria, por poner algún nombre, tuvieron un accidente automovilístico terrible. Perdieron su vehículo, las cuentas de los hospitales fueron inmensas, fueron impagables, y medicamentos y operaciones estaban incapacitados, ya no pudieron salir a trabajar. Las cuentas comenzaron a acumularse y los seguros pues esperando para pagar. Bueno, ese es un caso muy diferente que el primero. Este caso la Biblia no condena el tomar de dinero prestado, pero no lo recomienda. En el caso, un ejemplo de Levítico 25:25 dice, habla del pobre que pide y las formas de pago. Pero recuerde que esto es importante, el pago. Este es un caso, Leida, muy diferente al primer caso. Sí. Mira, la Biblia no condena a nadie por pedir prestado. Lo que condena es por no pagar. Entonces, este es un caso totalmente diferente que el primero. Estas fueron unas personas que tenían un buen trabajo, los dos. Entonces tuvieron un accidente automovilístico y se quedaron incapacitados los dos. Seguro que, como dice Leida, el costo fue imaginable de lo que debían y bueno, no pudieron pagar sus deudas. Es muy diferente el no poder a el no hacer buenas decisiones y tener un trabajo, y porque te estás metiendo en malas decisiones tras malas decisiones es que te causó tu pérdida. Esta persona fue un accidente, quedaron ambos incapacitados y no pudieron pagar. Yo creo que en ese caso es muy diferente, y esa sería una manera que la bancarrota, yo creo que Dios no va a estar en contra de eso. Les puede ayudar a salir adelante. A salir adelante. A salir adelante. Y cuando una persona se pone en deuda con la tarjeta de crédito, mira lo que dice la palabra de esto. Mira, Proverbios 22:7 dice, en la Biblia de las Américas, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Te está diciendo que somos esclavos de la tarjeta de crédito, del que está cogiendo todo ese interés por habernos prestado el poquito dinero que uno coge y todos los riesgos que vienen con eso. Estás haciendo una cosa más mayordomo, estás siendo esclavo del acreedor, no estás complaciendo a Dios porque Dios no quiere que uno se meta en ese tipo de deuda que no va a poder pagar y está quedando mal. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado y ir a la palabra de Dios cuando hace decisiones, especialmente unas decisiones, bueno, de todas las decisiones, porque hasta para casarse uno debe hacer una buena decisión, con yugos iguales. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es de la bancarrota, sí o no. Y entonces hemos visto una parte que a Dios no le gusta eso, pero hay circunstancias en la vida que... Sí, que el sistema. Porque acordémonos que sobre todo aquí en los Estados Unidos la parte de la bancarrota viene tomado del Antiguo Testamento, de Levítico 25, que habla sobre el año del jubileo y si es que se perdonaban las deudas cada cierto tiempo. Y entonces se ha tomado de ahí la bancarrota, pero ya es
como dijiste tú, tomado a la ligera. Sí, la gente toma las cosas a la ligera y eso no es así. Eso no... Entonces, eso es como una ayuda para este tipo de casos, que la persona pues realmente está pasando por una situación bien difícil y si están mayores, pues peor, porque tienen que empezar otra vez de nuevo. Y tanto es así que les voy a comentar acerca de la bancarrota. El año pasado, el periódico CNN Dinero publicó el 7 de mayo del 2012 un reportaje de Blake Ellis. Él dijo que el Acta de Prevención del Abuso de la Bancarrota y Protección al Consumidor, eso es una legislación, el año pasado pidió y está pidiendo a la gente que se quiere declarar en bancarrota, le está pidiendo más papeles, más recaudos. Para aplicar les piden $300 más $1.500 el proceso. Y esto lo están haciendo con la finalidad de reducir los casos de bancarrota porque han sido demasiados. Entonces, para declararte en bancarrota te hace falta dinero. Te hace falta dinero, no es algo tan fácil. Entonces, bueno, ¿quieres saber cuál es la opinión de nosotros? La opinión de nosotros es que uno no debe ir a la bancarrota si uno ha hecho malas decisiones. Que el único eso de la bancarrota es por algún caso extremo, como el que le explicamos de esa pareja que estuvo incapacitado, que más nunca pudieron trabajar, y esas personas sí, yo considero que pueden aplicar que este pueden recurso. Aplicar este recurso. Y la bancarrota es el último recurso. El último recurso. Tiene que ser el último recurso. Y no por una cosa de malas decisiones de uno. Uno debe de cumplir la palabra, que su sí sea su sí, su no sea su no, y Dios quiere que uno cumpla con la palabra que uno da. Y es cuestión de fe. Si tenemos, Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos fe. Y así como esta mujer, la del aceite, que no tenía nada, simplemente le clamó al Padre Celestial y con mucha fe el Padre le proveyó, pero al final ella administró bien lo que el Padre le dio. Bueno, espero que esto le haya aclarado un poquito, y si no le ha aclarado, mejor todavía, porque puedes ir a la Biblia y buscar más sobre este tema, igual que todos los otros temas que hay, y nada mejor que en la palabra de Dios, porque ahí Él te va a hablar directamente si tú le pides que Él te hable a ti, a tu corazón. Bueno, que Dios los bendiga a todos y los esperamos la próxima vez. Somos Ramón y Leida Benítez del Ministerio Corazón de Jesús. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.